Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Liliana Hernández. Buenas tardes, queridos oyentes. Este jueves 27 de septiembre, ya se está acabando el mes 9 de este 2018. Bueno, hoy Liliana no nos va a acompañar en el estudio. Vamos a intentar comunicarnos con ella ahora por vía telefónica. Y antes de empezar este espacio contigo, vamos a dar los créditos de la estación. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción, Selene Pérez. En los controles, César González. En la conducción está Stalin González. La mensajería Dilo 3456 y en los teléfonos 0212-482-9750. El Twitter y el Periscope @RCR750 y la página web rcr.tv. Bueno, ya tenemos a Liliana por vía telefónica, aunque sea la primera parte del programa. Aló. Ay, vaya, yo pido disculpas, pero de verdad se me presentó un problema. Estoy buscando un repuesto y los venezolanos saben cómo es conseguir un repuesto con un termo en este país. Y no me dio tiempo de llegar, Stalin, pero bueno, ni modo, pues. Bueno, además está empezando a llover ahora. Ah, bueno, además de la lluvia, lo que sí les digo es que es horrible. Aquí no se consigue nada, lo que hay es chino. Los chinos tienen garantía de 3 meses. O sea, hay que hablar con Nico, porque es que lo que viene del imperio chino no tiene garantía. Entonces aquí estamos fregados entre el imperio americano, el imperio de los chinos, el imperio de los rusos, ya no sabe para cuál imperio correr. No, es así, el tema de los repuestos para lo que sea, carro, casa, cualquier cosa, nevera, cocina, es un drama en este país, ¿no? Así es. Es un drama y además la calidad, porque el punto es que tú haces una inversión y piensas que te va a durar y no hay inversión. Estamos como que, bueno, como vaya viniendo, vamos viendo, pues. Vamos resolviendo. Y así es con todo. Así es con todo. Con todo temas domésticos al aire, pero esta es una llave de esas, una llave de agua, poniéndola se partió. Y yo dije, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Entonces al final termina gastando mucho más de lo que puedes, porque las cosas son de mala calidad. Y al final lo necesitas, ¿no? ¿Cómo haces? Si no arreglas el tubo de agua, no puedes tener agua en la casa, porque tienes que cerrarla toda, ¿no? Claro, lo que hacer, el problema es el termo. Es difícil que yo mi mamá con 86 años le ponga a bañarse con agua fría, pero es como complicado. Pero bueno. Ni uno mismo, pero bueno, así está. Además, cosas extrañísimas que me han pasado con la gente que arregla las cosas, que te dice, yo se lo arreglo, pero usted busca el repuesto. No, es así, ahora... O sea, ya nadie busca el repuesto, porque como no se consigue, los precios cambian de un sitio a otro, no hay control de nada, los tipos no se arriesgan. Totalmente así, pero bueno. Mira, pero por cierto, hablando de riesgo, Nicolás se arriesgó, chico, y se fue para Washington. Para Nueva York. Yo creo que, bueno, es parte de lo que está pasando en el país, ¿no? La semana pasada fue una semana dura para la diplomacia del gobierno, una semana donde no ganó donde todo el tema del Grupo de Lima la semana pasada, la Corte, todo el tema de los derechos humanos y muchos de los presidentes latinoamericanos, sobre todo en sus discursos en la ONU, habían hablado del tema de Venezuela y todo lo que tiene que ver con la crisis humanitaria y no le quedó otra sino a defenderse él mismo porque no tiene quien lo defienda, lo que creo yo, ¿no? Claro, bueno, la verdad es que no hubo, la semana pasada fue mala, esta semana ha sido muy mala también porque hay que reconocer que la mayoría de los discursos que se dieron en la ONU se centraron, todo el mundo centró en el caso venezolano, pues lo exponenciaron. Pero además de eso, señalamientos hacia el Evo Morales, una reseña en el discurso, los cubanos tímidos en el caso de Venezuela, y eso llama mucho la atención, lo que tú dices, decidió presentarse el señor allá a ver cómo defendía. En un discurso, de verdad, uno está acostumbrado a ver a Nicolás aquí como regañando, mandando, diciendo, y a mí me pareció que el discurso de la ONU, el que no era el más apropiado igual para la ONU, pero era un discurso donde ya no estás como en tu escenario natural, pues. Estás en un escenario donde no puedes venir a dar órdenes, a pesar de que se le fueron algunas órdenes, pero no es el escenario
subordinación que él maneja dentro del país, porque además no tenía muchos acompañantes escuchando su intervención. Sí, no, sí, creo que ahí lo que está detrás del discurso, más allá del discurso, bueno, no sé, duró 20 y tantos minutos, casi media hora, no dijo nada, fue a defenderse, a decir que no, que es mentira que aquí hay una crisis humanitaria, que es mentira que hay una crisis alimentaria, que el pobrecito le está todo el mundo cayendo encima y que él llamaba era al acuerdo, a darle la mano, y ahí ha intentado el gobierno por múltiples vías, intenta hablar con los gringos, intenta hablar con el gobierno norteamericano, lo ha hecho todos estos días, ha hecho referencia sobre eso, hace referencia cada vez que hablan sobre el tema, porque hoy el gobierno está mucho más aislado que antes, está mucho más aislado, porque la realidad está ahí. O sea, el tema de la migración venezolana se ha convertido en un gran problema en toda América del Sur, en algún estado en el estado de la Florida, los Estados Unidos, en una parte de Europa. Hay una gran migración que está saliendo del país huyendo a la crisis. Claro, huyendo a la crisis del país y de un gobierno que no quiere dar soluciones al mismo. La verdad es que oírlo de él ayer y decir que eso es lo que se estaba montando es imposible. O sea, yo creo que los que estaban oyéndole, es cuando tú dices cosas en tu discurso que tumban la poca credibilidad que puedas tener. El problema migratorio la gente no lo ve inventado porque eso tiene un récord, eso tiene estadísticas de entrada a cada uno de los países, eso no se puede inventar. O sea, los países son serios en cuanto a sus cifras oficiales. El hecho de que en Venezuela no tengamos cifras oficiales porque al gobierno le gusta ocultar todo, ni siquiera las del Banco Central se expresan como debe ser, no hace que los demás países no lo hagan. La parte migratoria es imposible. De hecho, tú participaste, o sea, tú has estado participando en todo lo que tiene que ver con ese tema, el encuentro de Cúcuta, la ley el acuerdo que ustedes firmaron en la Asamblea, la prórroga de validez que dieron a los pasaportes, el acuerdo que se firmó con la mayoría de los países del Grupo de Lima para que prorrogar la vigencia de esos pasaportes en esos países, gracias a muchas de las cosas que hizo la Asamblea. Después de todo eso que se desarrollaba, como tú vas a decir a la ONU, no, mira, lo de la migración es mentira, es un invento de Trump y del imperio. Además, la misma ONU ha publicado cifras. Hay múltiples cifras sobre la cantidad de venezolanos afuera, pero la misma ONU ha hecho un estudio sobre el tema, bueno, que son casi hasta 3 millones. Hasta Michelle Bachelet tuvo que reconocerlo. Así, casi 3 millones de venezolanos, según las cifras de la ONU. No vamos a entrar en la discusión, sí, pero esas son las cifras que tiene la ONU y que son ahí, que está en realidad lo que está ocurriendo por la frontera venezolana. Todos los días salen miles de venezolanos desplazándose. Porque al principio se estaban quedando en Colombia. ¿Cuál es el problema hoy? Que bueno, ya se están desplazando hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile, hacia Argentina por vía terrestre, igual que en Brasil. Y es las alarmas que empieza a prenderse, y es parte de lo que estaba pasando, porque todos esos venezolanos que se están yendo del país están yéndose porque aquí no hay futuro, porque aquí no hay oportunidades. Entonces, la raíz del problema para que eso cambie es que tiene que cambiar el modelo, y ahí el gobierno no da ninguna señal de querer cambiar el modelo, y ese es el problema de fondo, y por eso la posición de la mayoría de los países y de sus representantes sobre el tema de Venezuela, y que se discuta. Hoy entiendo que también hubo una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se aprobó en la ONU hoy, ajá. Entonces, esto no es un invento, esto no es una arremetida, para hay una realidad. Reciba la ayuda humanitaria, pues, exhortándola que reciban la ayuda humanitaria. Que Maduro dijo ayer también que eso era otro invento, y sale la resolución el día de hoy. Aquí no hay inventos, hay realidades, y la ONU se pronuncia sobre eso. Y si hay inventos, ¿para qué trajeron el buque chino? Para que vean las colas que hay en La Guaira. Hay gente que está yendo al puerto a ver si pueden tratar de atenderlas en el buque chino, porque en los hospitales no hay cómo atenderlo. Esa es la realidad que nos está ocurriendo. Más allá que ¿Y tú tienes alguna información de lo que está pasando con el buque? O sea, ¿cuánta gente están atendiendo? ¿Qué impacto? Porque no, lo que sé es que hay por ahí me estaba diciendo una persona, amigo de los dos, que me está comentando que parece que dan los récipes en mandarín. Bueno, seguro. Pero compañero, si para entender Valle Pascual es complicado, ni contarte el idioma de Sabaneta, el mandarín debe ser seguramente, igual que pasó con unas vacunas que las trajeron en ruso. Te puedes imaginar, si ya el inglés es complicado en este país,
imagínate en ruso, porque a lo mejor un médico lo puede manejar, pero imagínate un paciente que maneje, si no manejas inglés, ¿cómo vas a manejar ruso? Entonces, el ruso no lo maneja ni el médico. No, me refiero al inglés. O sea, si ya el inglés es un problema, sí. en el inglés ya es un tema, porque la educación venezolana en el inglés no es bueno. O sea, no es para poder aprender inglés, tienes que hacerlo aparte. Te imagínate cómo sería que llegue una medicina en ruso. Entonces, no dudo, o sea, no lo sé si están dando los récipes en mandarín, pero es un problema. O sea, lo que sí hay es una cantidad de gente que se acerca al puerto de La Guaira tratando de buscar que los atiendan, y esa atención está siendo supuestamente a través de consejos comunales, a través de con recomendaciones del Consejo Comunal y Carnet de la Patria. Totalmente. Entonces, no, ahí hay una verdad, o sea, ahí hay una realidad, que es que el país está en un problema serio de alimentación, de atención médica, y que el gobierno no lo puede ocultar, y que todos estos venezolanos que han salido y que están saliendo por la frontera es buscando un futuro distinto, es buscando poder vivir mejor, y es lo que está, y es la gran presión que hay de la comunidad internacional sobre el gobierno, ¿no? Volviendo a lo del buque chino, y eso hay que decírselo a la gente, impresiona cómo el buque puede estar aquí en La Guaira sin ningún problema, y porque no dejan que entre la ayuda humanitaria, porque primero es mentira, y en segundo dicen que es un problema de soberanía. Es bueno que los chinos no son o sea, los chinos son un imperio en el mundo. Tan es así que el debate en el mundo económicamente se da entre los Estados Unidos y los chinos. Totalmente. Ese barco, al cual uno perfecto que vengan esos bancos con ayuda en materia de salud, al final es una ayuda humanitaria. Tú no puedes no puedes atender a la gente en los hospitales y estás recibiendo una ayuda por parte de los chinos para poder atenderlo. Que lo lógico sería que el gobierno entendiera que esa ayuda que dan los chinos, que viene de un imperio, podría venir de cualquier otro país, sea imperio o no sea imperio, para tratar más o menos de mitigar la crisis que estamos viviendo en Venezuela. No, y además, porque tanta laraca que hizo el gobierno con el buque ese gringo que estuvo en Colombia, y yo no he visto ni una reacción de Colombia hablando del buque chino, que siente alguna amenaza por el buque chino en aguas venezolanas. Entonces, ves cómo son las diferencias y los inventos del gobierno, o sea, pues, los inventos del gobierno. Entonces ayer... Bueno, pero imagínate, si este es un país donde hay un tipo que te expone en un caso de un magnicidio con alias Morfeo, alias La Perrera, alias El Tico, alias El Pico, alias El Tucutú, bueno, entre los alias, y menos en mal un país donde la justicia se maneja a punta de alias, sí, todo se inventa para justificar la ineficiencia. No, y además menos mal que hablas de eso, porque además lo interesante de todo ese caso es que ninguno de esos videos que el gobierno hace propaganda en televisión son parte del juicio, para que sepa quienes nos escuchen. Hoy el diputado Juan Requesén tiene más de 50 días secuestrado en el SEBIN, y esos videos que salen ahí, el mismo video que le sacan y que publicita el ministro de Comunicaciones, que no son parte del juicio. La fiscalía no los promovió como prueba. Cuando la defensa los intenta promover, el juez los rechaza. No son parte de que todo eso es un show mediático que al final el gobierno ha montado. Yo no sé y no dudo que a lo mejor ahí hubiese pasado algo, pero al final la investigación es poco seria, no se quiere saber de verdad qué fue lo que ocurrió. Entonces todo es para el show de la televisión, o sea, todo es para el show, no es para que de verdad haya una investigación. Yo te diría a ti, yo le hago una sugerencia de verdad a Jorge Rodríguez, que deje de estar viendo Netflix todo el día y series, El Capo, Reina del Sur, Pablo Escobar, él como que ve el Cartel de los Soles. Entonces de ahí crea un guión. La única explicación que tengo es un mal guión que crea Jorge Rodríguez, porque tiene unos errores cuando enlaza las declaraciones. Yo me dedico a ver los videos y cuando él habla, reviso todo lo que él dice. A veces no entiendo cómo enlaza a la gente ni hace el mapa que hace de criminalidad. Pero lo que sí le molesta a uno, y tú citabas ahorita, es que estamos hablando de que Juan Requesén está detenido, no, mentira, corrijo, secuestrado por el Estado, por ese invento que ellos crearon. Tengo entendido, Stalin, tú debes tener mejor información que yo, que la familia todavía no lo ha podido ver. No, el jueves pasado no pudo verlo. El papá y la mamá pudieron entrar al SEBIN y verlo. Lo que pasa fue una visita tutoriada. Había un funcionario en el sitio donde los vieron, y además con cámaras grabándolo.
O sea, que no pudieron ni siquiera decirte te quiero, te amo, te adoro con libertad. Pues. Sí, totalmente. O sea, no hubo ninguna privacidad en la visita. Después de más de un mes, casi 40 o más de 40 días detenidos sin poder tener acceso a su familia, y todavía hoy no puede haber visto a su papá y su mamá, es la de un tipo guerrero que va a seguir luchando con la dignidad en alto. Pero bueno, mira, tenemos que ir a un corte. Bueno, tú vas a seguir después con Luis Angarita, ¿no? Sí, vamos a llamar al profesor Luis Angarita para hablar sobre el tema de la ONU y todo lo que ocurre. Estoy pendiente de ustedes oyéndolo. Los quiero mucho y quedan mejor que nunca con el relevo del país, con ustedes, Stalin González. Un beso. Chao. Chao. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Sí, buenas tardes. Aquí regresamos en la segunda parte del programa. Hace un rato hablábamos con Liliana sobre distintos temas, y ya tenemos en la llamada, en la línea telefónica, al profesor Luis Angarita, profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Estudios Internacionales, y un poco llamamos al profesor Luis un poco para hablar, de esto que está ocurriendo en la ONU, el discurso de Maduro, o sea, por qué fue para allá, qué significación tiene la decisión hoy de la Corte Interamericana, cómo ve todo este tema internacional, y para eso lo llamamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, diputado. ¿Cómo le va? Bien, profesor. Bueno, díganos usted qué piensa de estas cosas, ¿no?, que han venido ocurriendo estas 2 semanas. Sí, bueno, no solo estas 2 semanas, creo que todo el mes de septiembre ha sido muy difícil diplomáticamente para el gobierno de Maduro. Y bueno, se ha arreciado en los últimos días porque ha sido el periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde todo el mundo ha puesto la mirada sobre la crisis económica venezolana y sobre la migración venezolana y los efectos que está teniendo para toda la región, no solo por el impacto económico que pueda tener, sino sobre todo por el impacto humanitario que está teniendo para toda Venezuela. Entonces vemos que ya desde comienzos del mes, ya en sesiones generales de la OEA, por pronunciamientos de la Corte Interamericana, por actuaciones del secretario general de la OEA, han venido haciendo observaciones, y comenzando la semana, a pesar de que el presidente Maduro había anunciado que no iba a ir a Nueva York, todo lo que ha sido la actuación tanto del Comité de Responsabilidad Humanitaria, como la Asamblea General y todos los pronunciamientos de los principales mandatarios como Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, vio que el cerco diplomático ha sido tan importante y tan duro para el gobierno que tuvo que salir a tratar de defender la posición del gobierno. Sí, y ahora que, ahorita hablaba con Liliana que yo creo que el gobierno, o sea, al final Maduro tuvo que ir a Nueva York un poco a defenderse, ¿no? Porque pareciera que no hay quien lo defienda en ese foro, ¿no? En esa asamblea de la ONU tuvo que ir él mismo porque
como usted lo dice, hay una presión, hay un cerco diplomático en Venezuela producto de la crisis económica y social que está viviendo el país, ¿no? Sí, de hecho, en las votaciones vemos que los únicos países que apoyan a Venezuela son países que también son catalogados como dictaduras, que son Corea del Norte, Gabón, Bielorrusia, Egipto, que apoyan solo la postura de Venezuela, no por no reconocer la crisis, sino por el temor de también ellos ser tomados en consideración por las propias crisis que tienen dentro de sus países. Lo que sí es cierto es que 100 países ven con preocupación la situación venezolana y votan a favor de una mayor observación y de una mayor presión a la crisis que está viviendo. Lo que impresiona es que en las palabras del presidente, él niega esta crisis, él niega que haya migración, niega que venezolanos estén pasándolo por la frontera y solo dice que es solo una invención de los medios de comunicación. Sí, yo creo que además hay el discurso del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, donde más con cifras dice, bueno, cuántos venezolanos están entrando diariamente en la frontera ecuatoriana, o sea, con Colombia vía terrestre, son 6.000 venezolanos que entran, cuántos niños han sido atendidos, cuántas mujeres embarazadas, cuántas personas han sido atendidas, y además que es un gobierno que no precisamente es de la derecha latinoamericana, un gobierno que es muy de izquierda, que tiene diferencias notables con el presidente, con el expresidente Correa y con todo el gobierno venezolano, y que o sea, que no es nada más que es una tendencia política, como lo quiere dar a notar el gobierno, ¿no? Porque bueno, todo esto de Europa no es un tema tendencial, no es un tema ideológico, es una realidad que está ocurriendo y que está presente hoy en el continente, que es la diáspora, toda la migración, y que el gobierno busca desconocer. Ahora, hay dos cosas que han pasado en paralelo y que yo quisiera también saber qué efectos tiene, porque tampoco creo que hay que poner las expectativas muy altas, ni decir que hay que trabajar con la realidad diplomática hasta dónde llega y qué es lo que se debe esperar. Que es, uno, lo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que aprueba hoy la primera resolución sobre el tema venezolano y la inmigración. Y el otro elemento que es esta denuncia que hacen 6 países sobre la violación de derechos humanos de Venezuela, que es una cosa inédita que 6 países denuncien a otro gobierno sobre este tema, ¿no? Sí, y creo que como usted bien lo dice, hay que evaluarlo en su justa medida. Todo lo que está sucediendo en estos momentos está en el orden de la diplomacia y en el orden de la política. Todo lo que tiene que ver con el pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos, todo lo que es el Comité de Responsabilidad, va a tener como camino final, que también se ha hablado mucho de una supuesta intervención militar. Entendemos que Naciones Unidas, que como órgano que garantiza la paz, esto podrá ser debatido en el Consejo de Seguridad y muy probablemente las posiciones de Rusia y China bloqueen cualquier tipo de intentona militar con respecto a Venezuela. Yo creo que lo importante de todo lo que está sucediendo es que el mundo se está enterando de la situación. Como bien lo señalaba el presidente de Ecuador, o sea, no solo un tema de pobreza, es un tema sanitario, porque a Ecuador llegan las enfermedades que está viviendo el venezolano, como difteria, como sarampión, y vemos que realmente la preocupación política del mundo es lo que está llevando a elevar las voces de todos los países, y de eso trata de defenderse. Con respecto a la Corte Penal Internacional, sucede lo mismo. O sea, apenas es la primera actuación, y muy probablemente haya todo un camino jurídico, técnico, donde haya una fiscalía que investigue, donde haya un derecho a la defensa por parte del presidente venezolano, y al final eso tendrá todo un camino jurídico que recorrer, pero lo que importa es que el mundo conocerá de la realidad venezolana y de lo que están viviendo los venezolanos. Ahora, ¿qué cosas podemos esperar ahora, ¿no? ¿Qué
¿Qué otra cosa puede hacer la comunidad internacional? ¿Qué más elementos, qué más presión se puede ejercer sobre el gobierno? Porque además esa presión está surtiendo efecto. Lo que digo cuando hablo de la justa medida es que hay personas que, bueno, que creen que desde aquí hay un cambio inminente mañana porque va a haber alguna decisión militar. Eso está muy lejos todavía de que pase, pero sí hay una presión que el gobierno la está sintiendo. O sea, todo esto tiene... Todas estas son síntomas de una presión. El que venga, yo hablaba con Liliana hace rato del buque chino. El buque chino, más que atender personas, estaba buscando un apoyo, mostrar que Venezuela está apoyada por los chinos en todo caso. Toda esta presión diplomática, bueno, esto que ocurre en el Consejo de Derechos Humanos, esta denuncia de los 6 países, el Grupo de Lima cada vez teniendo más relevancia y fortaleciéndose más sobre algunas decisiones, todo lo que pasa con Europa y como además en el discurso de Maduro ayer, además que es una respuesta de que siente la presión, intenta decir que es que Venezuela la quiere invadir porque tiene petróleo, porque tiene oro y porque tiene gas, cuando más bien lo que la presión es, si Venezuela tiene petróleo, tiene gas y tiene oro, no tiene por qué estar viviendo la crisis que hoy estamos viviendo y que evidentemente es por culpa del gobierno, su ineficiencia y su corrupción, ¿no? Sí, y creo que la mayor acusación o la más directa fue precisamente en el Consejo de Seguridad, donde los distintos representantes señalaban a este gobierno como un gobierno realmente corrupto que practica la corrupción de manera corporativa a los más altos niveles de gobierno y que realmente es lo que afecta al pueblo venezolano. Hay que reconocer que este país ya va por 5 años de recesión económica, que este país va con 6 años de crisis de importaciones y de retroceso del consumo, que hoy en día el salario del venezolano es apenas $1 diario y que el empleado público que más gana no llega a ganar 2 o 3 diarios y que bueno, eso es lo que ejemplifica la crisis que está viviendo Venezuela. Y el mundo se está debatiendo ahorita, bueno, cuál es la responsabilidad que tiene toda la sociedad mundial de permitir que un gobierno por prácticas corruptas termine generando una crisis humanitaria no solo dentro del país, sino incluso a nivel regional. Así es, bueno, ya terminando esta parte, bueno, ¿qué podemos esperar los venezolanos sobre la presión internacional? ¿Qué podemos esperar estos días? ¿Qué próximos pasos pueden haber que logren aquí que se produzca, que haya esa presión para que el gobierno modifique su actitud y pueda darse una apertura democrática y buscar el cambio, ¿no? Bueno, realmente lo internacional es solo una pequeña parte de lo que debemos hacer nosotros los venezolanos. Nosotros debemos luchar por un cambio y nosotros debemos luchar unidos, debemos procurar ya no solo en uniones políticas, sino unión de toda la sociedad civil, porque todos estamos siendo afectados por esta situación. En este ejercicio de ciudadanía tratar de ejercer los mecanismos de presión que tenemos como ciudadanos para poder exigirle al gobierno y exigir a todo el sector político nacional que haya un cambio que represente un bienestar para todos los venezolanos. Bueno, muchas gracias, profesor Angarita. En una próxima oportunidad lo llamamos para actualizar todo este tema internacional y como lo dijo el profesor, aquí somos los venezolanos que tenemos que seguir luchando por el cambio. Hoy tenemos un gran apoyo internacional, hoy el gobierno siente esa presión, siente el respaldo que hay al pueblo venezolano en su lucha de vivir mejor, de vivir bien, de vivir tranquilo y que exigiendo que haya un cambio a través de expresiones libres y democráticas, pero como lo dijo el profesor, somos nosotros que tenemos que ser protagonistas del cambio y ser dueños de nuestro destino. Tenemos que ir a la pausa y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Tokio, Los Roques, En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @Tripping piso abajo B, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El hipismo no es cuestión de azar. Por eso, en RCR le ofrecemos los más acertados pronósticos en las voces de la llave ganadora, Héctor Alonso y Jesús Oropesa Egaña. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche en Trasnocho Hípico, el espacio más reconocido en la disciplina por su seriedad y trayectoria. No se duerma para que no lo madruguen. Los mejores datos están en Trasnocho Hípico, solo por RCR Deportes, marcando la diferencia en transmisiones y espacios deportivos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Sí, aquí regresamos contigo. Le habla Stalin González. Bueno, hemos hablado, hablamos con Liliana en la primera parte sobre algunas cosas del quehacer diario del país. Hablamos con el profesor Luis Angarita y todo este tema internacional, lo que tiene que ver, bueno, por qué los países hoy están tan preocupados y acompañan la lucha del pueblo venezolano por el cambio, ¿no? Que es la raíz de este modelo que nos ha hecho cada día más pobres. Este modelo que ha hecho que más de 3 millones de venezolanos hayan salido del país buscando un futuro, buscando una oportunidad en otro lado, ¿no? En otras tierras, en otras latitudes, y que tiene que ver, bueno, que hoy la comunidad internacional está preocupada por lo que ocurre en el país, todo un país que es tan rico, un país que tiene tantas posibilidades de desarrollo, con petróleo, con gas, con recursos naturales como el oro, con un recurso tan importante como el agua. Tiene una de las reservas de agua más importantes, con una infraestructura que llegó a ser de las más modernas de Latinoamérica, y que hoy, bueno, ¿cómo es posible que estemos viviendo esta crisis, esta catástrofe por culpa del modelo? Y una de las consecuencias que ha traído este modelo, este modelo que nos ha hecho cada día más pobres, es el tema de la educación. Y esta semana, bueno, entre la semana pasada y esta semana, bueno, comenzaron las clases en el país. Hay una buena cantidad de personas, bueno, que salieron del país, pero hay otros niños que están en el país que no pudieron ir a clases, que no han podido entrar a clases. Cada año hay menos jóvenes escolarizados, no nada más en la educación escolar media diversificada, sino además en las universidades también hay una deserción escolar. Muchos de los que comienzan no terminan, y todo tiene que ver con el sistema. Y por eso quisimos, bueno, hoy llamamos al profesor Tulio Ramírez para hablar un poco sobre el tema, qué es lo que debemos hacer. Bueno, primero conocer la realidad, cuál es el diagnóstico y qué cosas debemos hacer para que esta realidad cambie y podamos tener, porque al final la educación es la herramienta para una sociedad buscar el desarrollo, poder avanzar y poder superarse, ¿no? ¿Aló? Ajá. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Stalin. Un saludo a ti y a la audiencia. Un placer hablar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, un poco hablaba, bueno, ¿qué pasó en este inicio de año 2018? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuántos son de verdad los niños que pudieron, o los jóvenes que llegaron a entrar a ir a clases? ¿En qué condiciones? También eso es un tema. ¿Y qué cosas debemos hacer, no?
Sí, mira, este inicio de clase se caracterizó, si queremos hacer un diagnóstico, una panorámica breve y precisa para radio, debemos decir que este inicio de clase comenzó con menos alumnos, con menos escuelas, con menos profesores, con menos posibilidades de implementar el programa de alimentación escolar, con menos beneficios socioeconómicos a los maestros, pero paralelamente con más violaciones a los contratos colectivos del magisterio, con más politización en las escuelas, con más control político de los maestros y más políticas para hacer inviable la iniciativa privada o la gestión privada en educación. Ese es el panorama que tenemos hoy en día. ¿Qué hacer? Ante una situación como esta, Stalin, lo primero que un país que se resiste a rendirse, lo primero que tiene que hacer es tratar de preservar lo poco que queda de calidad educativa, y esto es un llamado a nuestros maestros. Los maestros deben hacer de tripas corazón y con los pocos recursos disponibles y con todas las dificultades para que los estudiantes permanezcan en la escuela, tienen que ser entes motivadores para mantener la calidad de la educación que nos ha caracterizado en toda la historia republicana de Venezuela y reconocida por América Latina. El otro es que los maestros deben seguir luchando por lograr las reivindicaciones y evitar que el gobierno le expolie los pocos o muchos beneficios que se hayan conseguido a través de las largas luchas magisteriales durante la democracia. Y por último, resistir una vez más los intentos de adoctrinamiento e ideologización a nuestros muchachos, el cual es una política que los 10 ministros de educación que hasta ahora han despachado desde el edificio de Salas han intentado implementar en nuestra educación. O sea, resistirse y evitar que nuestros muchachos sean caldo de cultivo para procesos de homogeneización del pensamiento a través de la escuela. Sí, profesor, ahí yo estaba ahorita revisando algunas cifras, ¿no? del ENCOVI, porque son las que uno puede manejar, porque ya el ministerio y aquí el gobierno no tiene ninguna cifra oficial, ¿no? Y el drama de una sociedad, o sea, como una sociedad que hoy además que está perdiendo muchos jóvenes se están yendo del país, muchos jóvenes, bueno, al final estás perdiendo conocimiento, estás perdiendo ahí mano de obra muy calificada para el desarrollo. Es bueno lo que está pasando hoy, porque entonces hoy los que estamos aquí resistiendo, los que estamos aquí luchando, la calidad ha empeorado y eso va en detrimento de la sociedad. Entonces yo al final no entiendo o al gobierno, o sea, al final uno quiere ser funcionario público y quiere llegar a algunas posiciones para hacer cambiar las cosas, ¿no? para mejorarlas. Y estos señores más bien han tenido menos capacidad para poder gerenciar. Yo siempre le digo a la gente que vea hacia alrededor de donde vive, a ver si se acuerda si han construido una escuela. O sea, ¿cuál fue la última escuela que construyeron en este país? ¿Cuál ha sido el desarrollo? Bueno, y como sociedad, ¿qué debemos hacer? Además de resistir, ¿qué debemos evitar? Porque al final esa decisión del gobierno de no invertir en educación, de no hacer las cosas que tiene que hacer con el país, va a tener unas consecuencias, ¿no? Claro, Stalin. La única manera de poder comprender el hecho de que este gobierno no haya asumido la educación como prioridad, lo único que nos permite entender eso, que a todas luces para cualquiera es incomprensible, es revisar un poco el plan de la patria. Allí, en ese documento, se le asigna a la educación el papel de formar en valores socialistas. Esa es la función que este gobierno le ha atribuido a la escuela, no como elemento para el desarrollo del país, no como elemento para el ascenso social, no como elemento para crear y generar los talentos que necesita el desarrollo, sino como cabeza de playa para imponer a través de la escuela el pensamiento político, el proyecto político del socialismo del siglo XXI y asegurar que las generaciones futuras se cohesionen en torno a ese proyecto. Esa prioridad que el gobierno le ha dado a la escuela es lo que permite explicar tanto desinterés por el proceso educativo al cual estábamos acostumbrados.
la escuela la intentan convertir en otra cosa, en una escuela de formación de militantes, en una escuela de formación de simpatizantes. Mientras ese papel se le asigna a la escuela, nuestra escuela irá retrocediendo en términos de calidad, pero agarrando mucho espacio y adelantándose en términos de adoctrinamiento político. Eso es lo que nos quedamos aquí en el ámbito escolar. Tenemos que evitar ponerle la mano en el pecho al gobierno y en las aulas, en ese espacio de libertad, contrarrestar esa política de adoctrinamiento e imponer el pensamiento democrático, el pensamiento crítico a lo que estábamos acostumbrados antes de esta desgracia. Sí, yo creo que, bueno, ahí está, por eso es que uno tiene que seguir luchando, ¿no? Y el luchar por vivir bien, por vivir tranquilo, por vivir en libertad, no es nada más que porque todo el debate se ha ido estos días con lo que tiene que ver con el tema económico, el cual es suficiente drama el que no puedas conseguir, pero que ese drama económico también se está trasladando se traslada a la educación, porque tienes profesores mal pagados, porque tienes escuelas en malas condiciones, incluso la escuela privada aumentó mucho para poder intentar mantener la calidad de educación. Bueno, por eso es que yo creo que tenemos que seguir hablando de estos temas, seguir luchando, y a quienes nos escuchen, entonces, bueno, que tenemos que seguir luchando por este país, tenemos que seguir luchando por vivir bien, por tener mejor educación, y que no es un capricho, sino que además es un derecho, y como sociedad es una necesidad para poder buscar el desarrollo y poder buscar el ascenso social que tanto se necesita, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Ese es el llamado que debemos hacer todos los que estamos interesados en el área educativa, porque al final lo que nos va a salvar de todo este desastre, después de concluida este oscuro periodo que ha vivido Venezuela, es la educación. Tenemos que rescatarla, repotenciarla, porque allí es donde está la llave del futuro. Así es. Bueno, profesor, de verdad, muchas gracias por atender la llamada, por compartir estas palabras, y si quiere un mensaje final antes de retirar. Bueno, un mensaje final a mis colegas profesores universitarios, que también la universidad está viviendo de manera muy cercana los embates de esta política económica que busca destruir todo lo establecido en Venezuela. Es que los que nos mantengamos aquí, mantengámonos resistiendo, y recordemos que la universidad ha sido uno de los bastiones, sobre todo la Universidad Autónoma, uno de los bastiones que este gobierno no ha podido vencer. Tenemos que seguir resistiendo. Así es, muchas gracias, profesor, y a seguir resistiendo. Yo siempre digo que ahí, si uno ve la historia política contemporánea de este país, ve que en las universidades ha sido no nada más los estudiantes, sino la universidad como fuente del conocimiento, como centro del pensamiento, de la discusión, ha sido el catalizador de los cambios. Si ustedes ven, todo de dónde salieron nuestras gestas independentistas, toda la lucha contra la dictadura de Gómez, todo lo que pasó, de dónde salió el mayor contingente de reservorio de democracia para luchar con la salida de la dictadura de Pérez Jiménez, salió de las universidades, y ahí es donde siempre tenemos que tener, ahí es donde tenemos que mantener la resistencia, y el gobierno sabe eso, y por eso que hace todo este tipo de ataques, ¿no? Es correcto, para seguir venciendo la sombra. Gracias, Stalin. Así es, profesor, hay que seguir venciendo la sombra. Bueno, aquí escuchamos al profesor Tulio Ramírez, profesor de la universidad, sobre el tema, ¿no? Y que yo quería, antes de despedir esta parte, es que, y podamos abrir algunas llamadas, es que es parte de lo que de la lucha, ¿no? Porque al final este gobierno, este modelo nos hizo cada día más pobres, y la pobreza no es nada más la pobreza de ingresos, si nos alcanza el dinero, que el cual es importante, pero está la pobreza en términos de acceso a servicios, acceso al agua, a la electricidad, al transporte, acceso a la educación. Hoy todo niño tiene derecho a la escuela, todo tiene derecho a poder estudiar, a poder tener capacidades para tener oportunidades para el desarrollo, y hoy este modelo se las está cercenando. Este modelo está hoy cercenando que los venezolanos podamos desarrollarnos, está cercenando el país de las oportunidades, está cercenando nuestro futuro. Con este modelo no hay futuro, y por ello es que tenemos que seguir luchando, buscando el cambio necesario en el país. No podemos desmayar, como lo hablamos al principio. Hoy tenemos
un gran apoyo internacional. Hoy tenemos que reorganizarnos a lo interno para seguir avanzando y lograr el cambio que tanto le dé a los venezolanos una sociedad igualitaria. Hoy es la lucha contra la desigualdad es presente. Hoy hay desigualdad. Hoy este modelo ha dado y ha buscado las condiciones para que haya mucho más desigualdad en el país. ¿Tenemos llamada? Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, Charlie. ¿Cómo le va? ¿Quién nos llama y de dónde? Zulay Gómez, Las Acacias. ¿Cómo le va, señor Zulay? Muy bien, gracias a Dios. Hay que decir que bien para que las cosas salgan adelante, que vamos por muy buen camino. Muy agradecido a este señor de la ONU que está muy preocupado por nosotros, todos estos países que su preocupación es grande. Lo que ellos decidan, bienvenido sea. Pero este es el momento. Y te voy a decir una cosa, Charlie. Ya está bueno y estamos hartos. Ahora concejales, diputados, gobernadores, que vengan en las próximas elecciones y presidente más todavía. Hay que hacerle examen psicológico, porque ya estamos hartos de toda esta cantidad de barbaridades y vamos a exigir eso, examen psicológico hasta alcaldes, gobernadores, concejales, porque mira lo que hemos tenido, ya va a haber un resentido y este es otro. ¿Vamos a seguir en eso? No. Tenemos que hacer examen psicológico a toda esa gente para que podamos ir en paz a votar y confiar en esa gente. Bueno, ahí está una propuesta. Tenemos que ir a la pausa. Hay algunas llamadas en espera y vamos a ir a la pausa y regresamos para atender las llamadas. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Sí, buenas tardes, aquí regresamos a la última parte del programa, nos quedaron 2 llamadas aquí pendientes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Díganos su nombre, ¿dónde nos llama? Luis Llana de Montalbán, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Amigo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo está Liliana? ¿Bien? Bien, no pudo estar hoy, pero lo está escuchando. Me la saluda, pues. Bueno. Mira, que vi con preocupación, chicos, yo siempre oigo un programa que es a las 4 de la tarde, que es de Lara y Hernández, ¿no? Ajá. Y estos plantearon una cosa ahí que no me gustó, pues, ¿no? Sobre el acto que hubo en la aula magna el lunes, pues, ¿no? ¿Qué dijeron? Al cual yo fui y que me pareció muy bueno, porque me pareció una cosa buena, porque nos estamos uniendo, que es lo más importante que tiene que pasar, pues, ¿no? Lo que dijeron era que habían puesto un disco del amigo Ali Primera, ¿no? Sí, yo estuve en el acto. A lo mejor ¿usted estuvo también? Sí. Bueno, y entonces que habían como, de repente era por unos comunistas solapados que había en la oposición, pues, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pero esta gente, ¿por qué dice eso? Porque yo no vi ninguna cuestión de comunismo allá, pues, ¿no? Todo pura democracia. Bueno, entonces uno piensa, ¿será que dicen eso para dividir más a la oposición ahora? No, que estos son comunistas y estos son izquierdistas y estos son no sé qué cosas. Oye, una cuestión de muy mal gusto fue
lo que dijeron esos amigos a los cuales yo siempre he escuchado, pues, ¿no? Gracias, amigo. Vale, gracias. Adelante, tenemos otra llamada. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Díganos, ¿dónde nos llama? De aquí de los frailes de Katia, el señor Antonio Alarcón. Díganos, señor Antonio. Mire, sobre el discurso que dio Nicolás Maduro allá en la ONU, mire, todas las sillas estaban vacías. Ahí nadie lo escuchó. Ese para que él se dé cuenta. No tiene nadie quien lo defienda y ya no tiene gente, está quedando solo, cada día está más solo. Entonces, hay que pedirle a todos los países latinoamericanos que este señor se vaya por la buena, porque de verdad este señor no se quiere ir por la buena, él no se quiere ir por la buena. Entonces, el pueblo venezolano tiene que actuar y tenemos que organizarnos, hacer protestas y marchas, porque ya de verdad, mira, estamos cansados de esto. Tenemos que salir nosotros a defender este país, porque ya ese señor aquí no tiene a nadie. Así es, señor Antonio. Bueno, y antes de despedir, vamos aquí a un mensaje de texto. Dicen, bueno, sobre el tema del mismo discurso de la ONU y lo que dijo Maduro, algunos huyendo de la crisis y otros huyendo con sus reales mal habidos. Hablan mal del imperio, pero cómo les gusta. Así es la realidad de esta mal llamada revolución. Aquí sobre el compañero que habló, el señor que llamó de Montalbán, yo estuve en el acto. No conozco la crítica que le hicieron en el programa. Sí vi por algunas redes sobre el tema. La primera cosa, la crítica de la cual yo no entiendo. Tenemos que comprender que la unidad, que la oposición de este país está compuesta de muchas personas, de muchas visiones que estamos en desacuerdo con este modelo que nos empobreció, con este modelo que es poco democrático, que este modelo que no deja que los venezolanos podamos elegir libremente nuestro destino, este modelo que hace que el dinero no nos alcance, que vivamos mal porque no hay servicios públicos, que no da acceso a la educación, que hace que los venezolanos de bien se van del país. Esa es la lucha. Y creo que Ali Primera también luchó por eso. Ahí nadie sabrá si estuviera vivo, en qué lugar estuviera, si estuviera luchando a favor de la democracia, estuviera con el gobierno, yo no lo sé. Ahora, una canción, una música en un acto no cambia el significado de ese acto. Un acto que estaba llenar el aula magna, una de las salas más grandes de este país, más llena de personas de la comunidad universitaria, de profesores, de estudiantes, de trabajadores, que los que estaban ahí eran luchando, porque dando una opinión sobre el cambio político, trabajando en unidad, el esfuerzo que hoy tenemos que hacer para que haya ese cambio, para poder aprovechar todo ese apoyo internacional, es que debe haber unidad. Yo entiendo las más de una posiciones que hay sobre el tema de la visión de cómo salir de esto, pero aquí hay un solo camino, que es el camino de la unidad para que los venezolanos podamos tener un destino distinto. Hoy creo que tenemos al mundo con nosotros, tenemos al mundo apoyando al pueblo venezolano porque quiere vivir bien, porque esa lucha de tener acceso a la educación, al agua, a la luz, al transporte, a tener el derecho a trabajar y que el dinero te alcance para poder tener el ascenso social. Hoy ese apoyo tenemos que garantizarlo y tener mucho más unidad y organización adentro del país y tener esa presión desde adentro. Entonces, a quienes nos escuchan, muchas gracias y no nos olvidemos que la lucha desde aquí de Venezuela tiene que ser por el cambio político y juntos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.